¿Qué tal, querido auditorio? En esta ocasión vamos a hablar de Isaac Newton y algunas de sus aportaciones a las matemáticas. Les compartiremos cómo Newton explicó la teoría fundamental del movimiento. Aquel niño que nació sin padre en la Navidad de 1642 construiría un mundo intelectual que conjuntaría toda una era. Si he conseguido ver más lejos, es porque me he levantado sobre los hombros de gigantes. Marcela, ¿tú qué piensas de esta frase que utilizaba Isaac Newton? Sí, me encanta que reconozca a los ancestros. Mucho de lo que somos ahora es gracias a ellos y es muy bueno o muy importante reconocerlos. Las matemáticas se han construido capa por capa como un logro mundial de la humanidad. Newton reconocía el trabajo de los griegos euclidianos, de Apolonio y de sus maestros de la Universidad de Cambridge. Eso es muy valioso. Pero, ¿cómo es que Newton se interesó en el movimiento de los planetas? Si su interés mayor era la alquimia y la teología. Sí, en 1684 Edmund Halley visitó a Newton y le preguntó, oye, ¿por qué crees que los planetas se mueven en órbitas elípticas? Entonces, en ese momento, le prometió a su amigo Halley que revisaría las leyes de Kepler, que ya para entonces ya se habían aceptado. Ya se había aceptado que el movimiento planetario es heliocéntrico, es decir, que los planetas giran alrededor del Sol y que además los planetas van dibujando una órbita elíptica. ¿Cómo le respondió a Halley? Bueno, pues 3 años más tarde, ¿Tanto tiempo? exactamente sí, Newton le contesta a Halley con un libro llamado Principia. Bueno, vaya qué contestación. ¿Con un libro le contesta? Sí, le contesta. Fantástico. Debió estar muy interesado en el tema. Su título es Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. ¿Y de qué trata el libro Principia? Básicamente describe la teoría fundamental del movimiento. Ya Galileo había reconocido las 5 áreas de las matemáticas y con Newton comienza una nueva era. Nace la física matemática. Se consolida así las matemáticas del movimiento. ¿Cualquier movimiento? Sí, claro. Y es muy lindo porque él observa los ríos y lo observa en flujos. Y a partir de observaba entonces mucho la naturaleza. Sí, mucho. Todo el tiempo. Sí. Entonces, en este libro, El Principia, como decíamos, es un libro sofisticado, escrito para ilustrar el movimiento, en particular el movimiento de los planetas. Ah, vaya, de ahí se fue a los planetas. Sí. Explícanos un poco en qué consisten las 3 leyes del movimiento y la ley de gravitación universal. Las 3 leyes del movimiento son conocidas así. La primera ley es la ley de la inercia y se refiere a que todo cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme en ausencia de fuerza. Esto quiere decir que la tendencia de un cuerpo que está en reposo es permanecer en ese estado de reposo. Y lo mismo para un cuerpo en movimiento. La tendencia de un cuerpo en movimiento es moverse a velocidad uniforme en la misma dirección. Segunda ley de Newton, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración.
La fuerza es igual a la derivada del momentum respecto al tiempo. El momentum es masa por velocidad. Si la masa es constante, fuerza es igual a masa por aceleración. Newton entendió que la fuerza, aceleración, momentum y velocidad son cantidades vectoriales, es decir, tienen magnitud y dirección. La aceleración es la razón de cambio de la velocidad, es decir, la aceleración a es igual a la derivada de la velocidad. Tercera ley de Newton. Para cada fuerza de acción existe una de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. La ley fundamental de la atracción gravitacional describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. En el universo, una partícula atrae a cualquier otra partícula usando una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. El valor absoluto de F es la magnitud de la fuerza ejercida entre ambos cuerpos. La dirección de F se encuentra en el eje que une a ambas partículas. G es la constante de gravitación universal. Es decir, cuanto más masivos sean los cuerpos y más cercanos se encuentren, con mayor fuerza se atraerán. En este libro sucede una magia. Él se da cuenta para describir el movimiento necesita un nuevo lenguaje, es un nuevo sistema matemático que ahora nosotros lo conocemos como cálculo diferencial e integral. Vaya, cuántas innovaciones. Y bueno, ¿y qué es esto del cálculo diferencial integral? Esto es muy importante porque con el cálculo diferencial se miden los cambios en las curvas, cambios en los mercados, todo lo que sea o esté relacionado con cambios. Entonces, la velocidad es el cambio de posición de un objeto respecto al tiempo y la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces, el cálculo diferencial estudia eso, derivadas. El cálculo integral calcula áreas. Digamos que ahora el cálculo diferencial y el cálculo integral son una nueva rama de las matemáticas. Bueno, aquí hay un tema. El cálculo diferencial e integral que estudiamos en la escuela tiene la notación que diseñó el matemático Leibniz. El cálculo que escribió Newton tiene diferentes notaciones. Aportaciones de Newton en el tema de la óptica. Newton realizó importantes estudios sobre las propiedades de la luz. Aprovechando que estuvieron en confinamiento por la epidemia de la peste negra,
él aprovechó ese tiempo para hacer estas investigaciones. O sea, ¿se quedó encerrado también? Sí, durante la peste negra se cerraron la Universidad de Cambridge y todos los alumnos fueron obligados a regresar a sus casas natales. Vaya, qué bien aprovechó el tiempo. Sí. 300 años después. Las leyes de Newton sobre el movimiento son muy importantes para poder lanzar satélites al espacio. Los satélites en el espacio son indispensables para el funcionamiento de los teléfonos celulares y el Internet. Las leyes de Newton son parte ahora de lo llamado mecánica clásica. ¿Cuál es el presente de la física? En 300 años, la física ha cambiado bastante. A principios del siglo XX, nacen dos teorías nuevas. La teoría general de la relatividad de Albert Einstein y la teoría de la mecánica cuántica de Werner Heisenberg. Son dos teorías que de alguna manera rebasan la mecánica de Newton. La teoría general de la relatividad de Albert Einstein se utiliza en escenarios macroscópicos y la teoría de la mecánica cuántica de Werner Heisenberg se usa en escenarios atómicos. Y en este caso fue necesario desarrollar una nueva herramienta matemática, la llamada teoría de operadores. Pues interesante. La teoría de la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad utilizan matemáticas abstractas, lo que requiere que los alumnos aprendan el lenguaje matemático moderno. सरदा मन के पूरे नानक दास